Listo, ahí se está grabando. Bueno, ahora sí, entonces, bien. Bueno, nosotros, creo que ya nos conocemos todos, igual no están conectados, pero mi nombre es Juliana Fernández, yo soy estudiante avanzada de la licenciatura en Ciencias Biológicas, estoy cursando ahí entre cuarto y quinto año. Soy ayudante estudiante que quedé por concurso en Introducción a la Biología, este es el segundo año que estoy como ayudante. Y acá con Jere, que ahora si quieres Jere te puedes presentar, les vamos a dar una charla sobre tips de cómo encarar un concurso de ayudante estudiante. Bien, yo soy Jeremías Escribano, estoy estudiando la licenciatura, me van a quedar el año que viene las optativas nomás y la tesis, y el profesorado estoy cursando mi última materia. Eh, Así que nada, sí, hicimos esta charla para... Yo concursé ya 4 veces, una no quedé y las otras sí, y bueno, hace igual 4 años que soy ayudante, y está re bueno, así que nada. Vamos a ver de qué se trata esto. Ayudante en biología vegetal, ¿no? Sí, estuve ayudante en biología vegetal, fui adscripto en vegetal y en una materia del profesorado que se llama Aspectos psicosociales de la adolescencia. Perfecto. Bueno, lo primero que quise aclarar es algo que para mí es lo más común que se suele pensar cuando alguien piensa en anotarse un concurso, que es si es como un final, si tengo que preparar una clase teórica, si me van a hacer preguntas muy difíciles, si me tengo que saber toda la materia. Y la respuesta a todo eso es que no. O sea, el final de la materia ya lo vieron. Eh, los contenidos en general de la materia se dan por sabidos cuando vos te estás presentando un concurso, se evalúan otro tipo de cosas. Ni siquiera, por lo menos dentro de los que son los concursos en el área de biología, ¿no es cierto? O sea, en química, bioquímica hay excepciones también porque son otro tipo de profesores, ¿no? Pero por lo menos dentro del área de biología, incluso los contenidos teóricos casi que del tema que salió se dan muy por entendidos. O sea, lo que se prioriza mucho es lo que uno propone, cómo lo explica, las herramientas pedagógicas que usa para explicarlo. Entonces, teniendo en cuenta este tipo de cosas, acá vamos a lo que sí se evalúa. Una cosa antes. Sí. Eh, los conocimientos de la materia se supone que ya lo sabemos porque los aprobamos. Para concursar a una materia tenemos que tener el final de esa materia aprobado. Entonces, bueno, ya sabemos de qué se trata la materia. Nada, aclaración terminada. Bien, entonces, ¿qué sería lo que sí se evalúa? Bueno, yo desde mi parte de haber participado en concursos y también haber sido jurado en diferentes concursos, estos tres ítems serían claves. O sea, primero el contenido y el enfoque teórico práctico que uno le da a su propuesta. Ahí lo vamos a ir explicando un poco mejor, pero por lo general los concursos en el área de biología suelen ser o explicar un ejercicio de la guía o proponer uno una actividad, ya sea una actividad así también como para incluir en la guía o modificar algún ejercicio de la guía que ya está, proponer un TP, algo más experimental, hay muchas opciones, pero que sea una propuesta original suma mucho, y el enfoque teórico práctico de qué contenidos de la teoría se están llevando, se están materializando con el ejercicio, eso es una de las cosas principales. Después, ¿cómo lo explica uno, no es cierto? O sea, por ejemplo, un mismo ejercicio no es lo mismo proponer que lo hagan de lápiz y papel cada uno en su cuaderno a proponer, por ejemplo, que pasen al pizarrón a hacerlo. Ese simple cambio ya puede sumar un montón. Y también suma mucho cómo lo cuenta uno a cómo se realizaría ese trabajo en el aula. O sea, si contextualizo, bueno, los necesito dividir en grupos a los alumnos, pasan al pizarrón, bueno, pero si no hay mucha voluntad para que pasen al pizarrón, ¿qué hago? ¿Lo llamo yo de a uno? Eh, les digo que me digan las respuestas de dónde están y yo entro en el pizarrón. Bueno, tener en cuenta la mayor cantidad de cosas posibles de cómo es una clase en el aula, eso suma mucho y bueno, de nuevo, cómo lo explico yo, que se note que tengo claras las ideas de lo que quiero transmitir. Eh, no asumir tampoco que los chicos saben cosas, como que cada vez que estoy explicando algo de la actividad,
aclarar, no sé, hasta cada palabra que dice el enunciado, no asumir que los chicos lo van a entender porque es una palabra que se sabe ese concepto de teoría. Eso es muy importante. Y bueno, sobre todo esto de qué espero que los alumnos aprendan con mi propuesta. Ahí les voy a mostrar yo después también diferentes concursos que preparé yo, pero una diapositiva específica que diga objetivos didáctico-pedagógicos es fundamental en el concurso. Y bueno, y después cada materia tiene sus particularidades propias, ¿no es cierto? Por ejemplo, las materias como biología animal o biología vegetal son particulares porque suelen hacer más hincapié a presentar propuestas prácticas en las que los chicos tengan que hacer algo, porque es así más bien la modalidad de los TPs. Y por ejemplo, en biología animal yo sé particularmente que lo que se suele pedir es que el ayudante en el concurso explique todo en TP, explique con fotos, si tienen de cuando la cursaron, bueno, este esquema se ve así el bicho en la vida real, los alumnos deberían poder reconocer estas partes importantes de tal bicho, y si al final pueden proponer, no sé, alguna innovación al TP, como no sé, alguna tinción de algún tejido, de algún bicho que se tenga, o algo que sea fácil de conseguir, no sé, como un quiste de algún parásito o algo por el estilo, eso es el broche de oro que les terminaría de cerrar su concurso. No sé si vos, Jere, querés aportar algo del particular de biología vegetal. Sí, antes, ¿todos nos están escuchando bien? Pongan manitos. Y de biología vegetal, por ejemplo, perfecto, el último concurso fue extraño, nunca me había tocado concursar esto, que fue la salida a Mar Chiquita. Los temas, no sé si saben, pero generalmente se proponen por el jurado y luego se sortean, ¿sí? Entonces, dentro de esa propuesta, a vos te avisan unos días antes, generalmente son 5 días hábiles antes, entonces tenés ese tiempo para preparar tus actividades o el TP, depende lo que te exija el concurso de la materia, eso se habla, les mandan mails a los que van a ser el jurado o a los profesores, que generalmente los profesores de la materia son el jurado, entonces ahí tienen que preguntar. ¿Quieren que innove con un ejercicio? ¿Quieren que explique la guía? ¿Quieren que haga todo el TP? Generalmente lo pueden preguntar, no hay problema. Eh, y está bueno porque también se los ve comprometidos a ustedes. Pero bueno, en vegetal, los concursos que yo hice fueron en base a el primero creo que fue de clasificaciones biológicas, uno de los primeros TPs, después briofitos, las salidas, la salida de Mar Chiquita y otro que ahora no me acuerdo. Pero bueno, son de TPs específicos, ¿sí? O nosotros tenemos en vegetal algunos TPs que son dobles, como por ejemplo algas, entonces ahí nos tocaría explicar los dos TPs. Es como que se sortea un tema que se da en las clases de trabajos prácticos, ¿sí? Y otra cosa que es muy importante es, si yo propongo una actividad, tengo que pensar cómo sería la actividad en el aula, ¿sí? Llevar a cabo esa actividad conlleva pensar en los materiales, qué van a hacer los estudiantes, qué voy a hacer yo, cómo se va a organizar la dinámica en el aula, si va a ser una dinámica grupal todos juntos o en mesadas especialmente. En general nosotros cursamos en los prácticos en mesadas individualmente, con un docente a cargo, pero a veces también se hacen dinámicas grupales. Entonces, todas esas cosas son a tener en cuenta. Y si nosotros sabemos cómo se va a hacer esa dinámica y los tiempos de esa actividad, eso da cuenta de cuánto nosotros podemos aportar al práctico, cuánto sabemos de nuestra actividad y cómo eso sumaría a el práctico en especial. Entonces, ¿qué aporte podríamos generar a la asignatura a concursar? ¿Sí? Eso es importante y demuestra lo mucho que sabemos de la dinámica del aula y es importante. ¿Sí? La semana pasada fui jurado en un concurso y bueno, todo esto lo preguntamos. Si sabían los tiempos, en qué marco estaba el tema y todo esto, ¿sí? Bien.
Entonces, ahora vamos a profundizar igual un poco más sobre todo esto cuando les muestre los ejemplos, pero lo que a mí me pareció importante resaltar de, bueno, cómo arranco el concurso. Primera diapo de la presentación. Título de la materia, concurso ayudante estudiante, abajo tu nombre. Presentarte. Es súper importante que todos arranquen presentándose. Parece una obviedad esto, seguramente puede ser que concursen materias con profes con los que ya hicieron una pasantía, con los que ya los conocen, no importa, nunca está de más siempre decir, bueno, mi nombre es tal, nombre y apellido, soy estudiante regular de, y dicen si están anotados también en el profesorado, por más de que no estén haciendo materia, lo dicen. Eh, yo acá les puse como ejemplo decir, bueno, hola, mi nombre es Juliana Fernández, soy estudiante regular de las carreras de licenciatura y profesorado en ciencias biológicas. Actualmente me encuentro cursando el cuarto año de la licenciatura y estoy realizando una pasantía en el laboratorio de genética en electrobiología. En el día de hoy me presento al concurso de ayudante estudiante para la asignatura tal. Eso es clave, o sea, entiendo que esa información que ya está en su hoja de antecedentes, la que llenaron para presentarse al concurso, y esa información que van a rever los profes después para dar el orden de mérito, pero nunca está de más decirla cuando se presentan, es súper importante que ustedes demuestren que saben a qué se están presentando, dónde están parados, es algo fundamental. Y otra cosa, que no solo van a estar los profesores de la materia, que probablemente ya los conocen, sino que va a haber graduados que forman parte de la comisión asesora de jurados y también estudiantes, o sea, compañeros nuestros, ¿sí? Entonces, esas personas pueden no conocernos y esta introducción es muy importante. Bien. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, algo que quieran decir? Vayan sino poniendo en el chat también o Sí. hablan con los micrófonos, lo que quieran. Bueno, después Ana, de... ¿eso es una pregunta? Va, siguen con la manita levantada, no sé si... Ah, Mili, ahí movió su mano. Mili pregunta. No, 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 era porque habían dicho antes que levanté la mano. Bueno, bueno. Quedó ahí. Bien, seguimos entonces. Cualquier cosa nos dicen, ¿sí? Interrumpan. Joya. Sí, sí. Bueno, dicho esto, segunda diapo, a mi criterio, cronograma de la materia, cronograma de temas. Contextualizar, o sea, es básicamente una lista de los temas de la materia y un cuadrado que resalte el tema que salió sorteado. Eso también es importante como para decir, bueno, yo sé que el tema que estoy presentando dentro de la materia está acá. O sea, sí, es simplemente decir eso, pero también da indicio de que uno conoce los contenidos de la materia en general, eh, se da una idea de qué es lo que los chicos deberían haber visto antes de este tema y lo que les sirve del tema para los temas que les siguen en la materia. Eh, es una diapo que, o por lo menos en mi experiencia, como que la pasás rápido, pero es necesaria. Sí. No sé si Y ustedes... además, sí, es importante también ponerle, mencionar los temas, explicitarlos, estos temas que ya se han visto o para qué va a servir este trabajo práctico o cómo se relacionan transversalmente los contenidos del trabajo práctico. Si, por ejemplo, estamos en animal y estamos viendo el desarrollo de un sistema, por ejemplo, el sistema digestivo, podemos mencionar cómo fue el paso evolutivo o el eje transversal evolutivo, o, por ejemplo, en biología vegetal, los avances o los desafíos que enfrentan los organismos al salir a la Tierra, digamos, y demás. ¿Sí? Entonces, esa mirada transversal de la materia da cuenta de que nosotros conocemos bien de qué se trata la materia, porque no solo vamos a dar este TP siendo ayudantes, vamos a estar en todos. Entonces, ver cómo se relacionan es muy importante y nos da como soporte de, sé de qué estoy hablando, sé cómo se enmarca todo este TP que estoy dando ahora, que salió sorteado. ¿Sí? Bien. Y el otro ítem, antes de encarar a lo que va a ser la propuesta en sí que ustedes presenten, es esa diapo que les dije que no puede faltar de objetivos de aprendizaje u objetivos didáctico-pedagógicos. Eh, esa sería la forma de nombrarlo. Y abajo una lista de esos objetivos que
va a depender mucho de qué es lo que presenten ustedes, ¿no es cierto? Y también de cómo organicen la dinámica de cómo se va a desarrollar ese trabajo en la clase. Pero, por ejemplo, algún ejemplo de un objetivo podría ser promover la participación y colaboración de los estudiantes. No sé, proponer que se animen a expresarse en voz alta, pasar al pizarrón. Esos son los ejemplos que a mí se me vienen a la mente. No sé si vos tenés alguno. Sí, o por ejemplo, yo lo voy a llevar a vegetal. Pero, por ejemplo, sería reconocer y describir las partes de la flor, utilizando material biológico recolectado por los estudiantes. Todos esos son objetivos de aprendizaje y generalmente están escritos en los trabajos prácticos. Pidan los trabajos prácticos a gente que esté cursando o los que tengan ustedes o demás y observen que sean actualizados los trabajos prácticos porque cada año va cambiando y la idea es que ustedes sepan qué se está dando ahora y de qué manera. Así también pueden innovar ustedes. Y esto de los objetivos de aprendizaje está explícito, nadie los tiene en cuenta, pero son importantes, ¿sí? Son importantes. Bien, entonces ahora sí vamos a entrar un poco más en detalle con los ejemplos. Yo tengo 2 concursos míos para mostrarles. Voy a arrancar con el del año pasado, que está un poco mejor, y después les voy a mostrar el de mi año anterior, que tiene un par de errores, y les voy a explicar por qué tiene esos errores. A ver, estoy viendo cómo puedo cambiar de pantalla. Yo encontré los míos, así que después comparto. Dale, voy. Ahí. Bueno, este fue el concurso que hice el año pasado para Introducción a la Biología, que el tema que había salido era vida y diversidad biológica. Entonces, bueno, en esta diapo lo primero que hice fue, como les explicaba, mi presentación, quién soy, qué materia cursaba, no, qué año cursaba, en que estudio tanto licenciatura como profesorado, expliqué que ya era ayudante estudiante en la materia, y bueno, después, esta diapo es la que les decía de los temas de la materia. Acá no tenía mucho para aclarar porque es el primer tema de la materia, el primer trabajo práctico, pero sí era interesante aclarar que justamente al ser el primer trabajo práctico era la primera experiencia con la parte práctica de la materia con la que los chicos se estaban encontrando. Es un desafío el primer TP en el sentido de que los chicos tampoco se conocen entre ellos, son sus primeras experiencias en la universidad para muchos, entonces decir estas cosas sumó, pero bueno, es algo particular que yo podía decir porque era el primer TP. Bueno, objetivos didácticos disciplinares de la actividad. En mi caso eran estos que están acá: promover la colaboración entre los estudiantes, fomentar la participación activa y crítica de los estudiantes por medio de debates grupales, y desarrollar las capacidades de los estudiantes para analizar situaciones problemáticas relacionadas con el tema vía y biodiversidad. ¿Hay una duda acá en el chat? Sí, la leo. Sí. Consulta, dice Anaria. Y en materias en las cuales no tenemos contacto con los alumnos y solo estamos en la preparación de materiales de laboratorio, microbiología, ¿no? ¿Es simplemente mencionar el material y el proceso a seguir en STP o también acá se pueden proponer actividades nuevas? Pregunto más que nada por el hecho de que no tenemos contacto con los alumnos, entonces no sé qué tan relevante sea que al solo preparar el material proponga algo para los alumnos. Bueno, la verdad que yo nunca concursé para microbiología, tampoco sé muy bien de qué se trata. Tengo una amiga que sí, así que después le puedo preguntar y después te lo comento, Ana, pero habría que preguntarle a las docentes. Claro, perdón, Yo le consulté a las docentes y como que no te dan mucho hincapié de nada. Básicamente dicen, no, te vamos a tirar un práctico, o sea, sorteado, y vos lo podés explicar y podés relacionar algo teórico. Pero yo, bueno, re aburrido, pero quiero proponer. Yo en tu caso, siendo que te dijeron eso, lo apuntaría a más o menos como explicamos que se preparan los concursos de animal. O sea, agarrar la guía entera y explicar la guía entera. Si tenés fotos, ponele, si es un TP en el que se ve algo al microscopio y vos tenés fotos de lo que se ve cuando la cruzaste, bueno, poné la foto.
decir, bueno, en la actividad 1, que es, no sé, o dibujar tal cosa, poner foto de tu dibujo, de cuando la cursaste. Y anda explicando que lo que se esperaría que los estudiantes logren reconocer, no sé, en un hongo son estas estructuras. No sé, en una bacteria, ponele, si es gran positiva o gran negativa, tipo, anda a eso, pero también es muy importante eso, como que jugar en ese sentido al juego de roles y asumirse uno que es docente. Entonces, cuando le estás explicando, decir, bueno, el objetivo es que cuando miren al microscopio, estén preparados, sepan identificar esto. Encararlo de esa manera y explicar, digamos, el TP entero, me parece que eso es más o menos lo que te dio a entender la docente. Sí, en esos casos, no, ¿querías decir algo, Ana? Dale. No, que le iba a decir gracias. Ah, por el- que en esos casos es más explicar el TP, la dinámica, cómo se relaciona a lo teórico, y algo que me parece importante y que también sería innovador de parte de nosotros como concursantes, es que, por ejemplo, yo entendí, o la manera de entender un tema en microbiología es diferente al de todo el resto, o similar a algunos otros, pero mi manera de entender las cosas puede servir para que otros entiendan. Entonces, poner de manera explícita, yo entendí haciendo un cuadro cómo son todos estos métodos de análisis qué sé yo, no sé, de recuento de microorganismos. Lo entendí de esta manera porque lo hice comparativamente y me parece una buena estrategia, como me sirvió a mí, presentárselo a los estudiantes y que ellos puedan hacer lo mismo porque es más fácil de entender comparativamente o lo que sea. O destacar cómo uno aprende también sirve, cómo uno puede enseñar eso. Y en estos casos que no te dan mucha opción a cambiar prácticos o a explicar tu acción como docente, podría ser una buena sugerencia, me parece. Dale, muchas gracias. De nada. Mili, ¿tenés la mano levantada por algo? Bien. Perdón, ahí la bajé. No, igual yo les iba a preguntar si, por ejemplo, para eco o geo sería algo parecido. ¿Están explicando? Geo. ¿O qué piensan? Geología y eco. Ah. ¿Qué piensan? En ecología creo que es medio como vegetal y animal, medio esta dinámica. Pasa que tampoco vemos nada muy, tipo, no vemos material en sí a presentar a los estudiantes. Es más hacer el práctico, es como más teórico, por así decirlo. Sí. Va a no ser que sea alguna salida que ahí sí veíamos más práctico. Sí, pero no creo que les tomen salidas. No, yo en ecología me tiraría a algo similar a lo de introducción, así alguna actividad, si es que sale algún tema así de esos que tenían guía, te preguntas, sumar alguna actividad a la guía. Sí, Claro. es más llevar la teoría a la práctica. ¿Qué ejercicios podrías plantear vos para que se entienda el concepto de, qué sé yo, lo que sea? Claro, es como más teórico, esa era mi pregunta. Sí. No sabía cómo encararlo así, porque no. Y geología supongo que ya sí es más práctico. Sí, ahí sí. La verdad que yo geología no la hice presencial, así que no sé qué se hace. Ver rocas. No, yo la hice presencial, pero no me acuerdo mucho que era lo que hago práctico, la verdad. Pero si consigo el contacto de alguien que haya estado en geología, te lo mando. Sí, o si no, ver, bueno, trabajos prácticos, como decía Jere, recientes de eco, más que nada, y ahí podría Sí. guiarme un poco. Sí, sí, No sí. creo que hayan cambiado tanto, pero bueno, siempre cambios hay. Claro, eso, gracias. También, por ejemplo, otra opción podría ser algo que a ustedes les hubiera gustado cambiar de la cursada esa, porque, no sé, no les gustó la manera en que se presentó tal tema, o esta actividad no sumó mucho, pero si hubiéramos hecho esto, hubiera estado genial. Todas esas son justificaciones de su aprendizaje, que ustedes fueron los más recientes estudiantes, o sea, los docentes graduados que están ahí están hace un montón, ya no se aprende de la misma manera, estamos en contextos diferentes y demás. Entonces,
desde la experiencia de decir, yo aprendí esto de esta manera, o me hubiera gustado ver esto así, está bueno, porque ustedes fueron y son estudiantes, y es el reflejo más próximo de los próximos estudiantes que tienen, ¿sí? Bueno, la próxima diapo ya es lo que yo empecé a presentar como mi propuesta. Acá yo mostré 2 ejercicios de la guía porque acá es donde quería arrancar a decir, bueno, ¿cómo invento algo? Por lo menos, no sé, en introducción que te piden proponer un ejercicio nuevo sobre este tema, una vez dice, bueno, pero ¿de dónde se me queda una idea de qué agregar, qué sumar o qué cambiar? Eh, bueno, todo depende del tema que salga, ¿no es cierto? De la experiencia, como dijo Jere, que hayamos tenido cada uno con ese tema, capaz que es un tema que a vos te re gustó y ya enseguida se te ocurre algo que estaría re bueno agregar, capaz no es el caso y te cuesta. Yo por mi parte tenía muy fija la idea de modalidad de trabajo práctico. Cuando pensé en volver a presentarme al concurso, no sabía qué tema iba a salir, pero yo sabía que quería proponer algo que sea una actividad en la que los chicos tengan que pasar al pizarrón a hacer algo. Entonces, ese fue mi eje para arrancar a preparar el concurso. Cuando vi que sale el tema este de vida, lo que hice fue sentarme a leer bien las 2 guías de trabajos prácticos de los 2 cuatrimestres, porque en introducción no son lo mismo la guía del primer cuatrimestre que la guía del segundo, porque cambia el plantel docente por más de que sea la misma materia. Otra cosa importante para tener, igual me parece que es algo que solo pasa en introducción, pero por si las dudas. Entonces lo que hice fue leer a fondo los ejercicios de la guía del primer cuatri y la guía del segundo, y encontré estos ejercicios que puse acá, que me servían para la actividad que yo quería organizar, que eran muy similares, y el que está arriba es el de la guía del primer cuatrimestre y el que está abajo es de la guía del segundo cuatrimestre. Todo esto en el concurso lo expliqué un poco más resumido, pero como se los estoy diciendo ahora, y es muy importante que ustedes lo expliquen así también, como que comuniquen que, bueno, la actividad que yo estaba presentando en este caso no es que la saqué de ChatGPT, o sea, que me senté a ver las 2 guías, vi estos ejercicios que se parecían y me parecía útiles aplicarlos de una manera diferente. Entonces, el primero era de la guía del primer cuatrimestre, como dice acá, decía de clasificar a los organismos en base a sus similitudes y diferencias, usando una lupa, que en esta parte del TP se les da una bandeja con 1.000.000 de bichos, lo que consideramos prestado de animal, y los chicos tienen que jugar a clasificarlos según cuáles se parecen más, cuáles se parecen menos. Es una actividad como para que vean que cada uno los va a clasificar de una manera diferente, y por eso es importante que haya normas y reglas para clasificar a los organismos, porque es un criterio totalmente subjetivo. Y la guía del segundo cuatrimestre también era algo relacionado con la clasificación, pero acá directamente les daban estas imágenes de estas fotitos y tenían que indicar dominio y reino, si los virus son seres vivos o no, y bueno, eso. Entonces lo que yo propuse como innovación es y llevar impresas estas imágenes, las 4 imágenes que se muestran acá en la figura. Una es una solución sobresaturada de sal, en la que le salen cristales porque está sobresaturada. La otra es una gorgonia, que sería un coral. Después está el COVID, el coronavirus, y semillas. Entonces, mi actividad se basaba en proponer llevar impresas al trabajo práctico estas imágenes, y al lado o escribir en el pizarrón o ponerlo en un proyector o algo para que los chicos tengan a mano este listado de las 7 características de los que tiene que cumplir un ser vivo, que es el listado tal cual está en la teoría. Otra cosa importante, porque a veces en el TP ponen una coma más o una coma menos. Lo que está en la teoría es eso. Usen eso porque, o por ejemplo, yo que ya estuve de ayudante, me pasó que las características de los seres vivos que estaban en los lineamientos docentes, que es como eh, es la guía, pero no tiene la respuesta, sino que tiene como tips para los docentes para que no nos olvidemos de los conceptos que son importantes de cada ejercicio.
bueno, esos lineamientos tenían características de los seres vivos diferentes a las que están en la teoría. Entonces, lo de la teoría es lo que van a tener los chicos, es la información que ellos tienen, entonces eso es lo seguro que ustedes tienen que usar. Entonces, bueno, mi actividad se basa en eso. Las características de los seres vivos por un lado, las fotos en el pizarrón, y invitar a que los chicos vayan pasando al pizarrón y se animen a asociar, aunque sea una característica de la vida, con alguna de las fotos. Ahora, yo tenía que explicar, bueno, esto lo propongo como actividad cuando principio, fin del trabajo práctico, yo lo propuse como cierre del TP, como actividad integrativa. También lo propuse bajo el concepto de animar a que los chicos ya en el primer trabajo práctico vayan perdiendo un poco la vergüenza, vayan hablando entre ellos, puedan ir pasando al pizarrón, y bueno, si no había mucha voluntad para pasar al pizarrón porque les daba mucha vergüenza, por lo menos que se queden sentados en las mesadas, pero que me digan a mí qué poner en cada foto y yo iba escribiendo en el pizarrón. Pero como que sea un ítem fundamental de la actividad, que los estudiantes tengan que participar y colaborar interactuando entre ellos para resolver la actividad. Y después, otra cosa importante, aclarar por qué elegí cada foto. Cada foto tenía una cosa particular, digamos, como una ambigüedad que hacía interesante poner la imagen. El tema de los cristales es un ejemplo de algo que crece pero no está vivo. El tema de la gorgonia era más que nada para mostrarles diversidad, porque el tema es vida y biodiversidad, y capaz este tipo de animales son animales que la gente que entra a la carrera de biología nunca sabe que existen o que siquiera son animales. El tema del virus, bueno, para reforzar, porque es algo que sí o sí se tienen que llevar de este TP, porque los virus no están vivos, es algo que siempre después es pregunta de parcial. Y el tema de las semillas, porque es un ser vivo que me parecía el más difícil que los chicos reconozcan como ser vivo, justamente porque es como es un embrión en estado de latencia. Entonces, bueno, esto sería resumidamente lo que yo presenté en el concurso, y cada cosa de las que dije fue importante que las vaya aclarando, ¿no es cierto? Bueno, después le había sumado este ítem también, que era seleccionar esta imagen y preguntarles esto, de qué nivel de organización de la materia alcanza este organismo, que alcanza a nivel tisular. Acá ya se me había ocurrido que estaba bueno, como era una actividad de cierre, hablar un poco también de las propiedades emergentes, y bueno, y después clasificar en dominio y reino, y con eso cerrábamos el trabajo práctico. Ahí. Esto también había puesto de nomenclatura, porque esto se ve también en este TP, y ahí sí, cerrábamos el TP con esto. Después, cuando terminé de exponer, una pregunta que me hicieron, que me suelen hacer siempre en los concursos, es ¿qué pensaba yo del rol de ayudante estudiante? ¿Por qué era importante que haya ayudantes estudiantes en la materia? Yo di una respuesta muy espontánea, que básicamente, en mi opinión, era importante porque los alumnos como que se animaban más a preguntarles a los ayudantes a veces que a los docentes, y que además podíamos sumar mucho, no solo en explicarles las actividades del TP del día, sino más que nada en una materia como introducción, guiarlos en capaz cómo hacer un trámite, de qué se trata la carrera, y orientarlos un poco, sobre todo teniendo en cuenta que son chicos de primer año, que son sus primeros pasos en la universidad. Entonces, tener cerca estudiantes avanzados que los puedan guiar en ese tipo de cosas también aportaba mucho a la materia. Teniendo en cuenta la materia a la que se presenten, pueden responder otra cosa, pero es una pregunta que estaría bueno que la hayan pensado antes del concurso, porque se suele preguntar en la mayoría de los concursos. Sí, se pregunta. Así que bueno, no sé si Fere querés agregar algo. Juan. Bueno, a ver. Hola, ¿cómo están? Bueno. Quería consultarles, en caso de que se concurse así, como contó Juli, presentando una actividad, si luego, en el caso de quedar en el concurso, se hacen estas actividades que uno propuso, si se llevan a cabo o directamente no se tienen en cuenta.
Eso depende de los jefes de trabajos prácticos. Yo después les voy a contar de uno de mis concursos que hice un juego de mesa y quedó. Y lo hacemos en un trabajo práctico de integración. Así que si les gusta la actividad, queda. Va variando. Ah, Sí. buenísimo. Bueno, gracias. Sí, a mí me habían ilusionado con que iban a poner esto en el cierre del TP y el TP pasó y no lo pusieron, pero es como dice Jere, depende mucho de la materia. Y eso de preparar juegos, la dinámica de un juego de cartas, un juego de mesa, lo que sea, eso suma muchísimo porque no es lo que más les gusta, es lo más Ay, difícil de les preparar. encanta. Sí, pero les encanta todos los docentes de biología, si propones eso te va a ir muy bien. Pero Sí. bueno, tenés que tener mucha imaginación para preparar algo así. No sé, si llegas a preparar poner un juego de cartas, tenés que llevar el jueguito impreso y explicar cómo repartirías las cartas, cómo lo harías. Es mucho trabajo, pero bueno, si a alguno le sale, Probarlo antes también el juego. sí. Las Sí, sí. reglas, todo. Y eso también que decía Juli, para otras cosas, de llevar el material que vas a usar o que vos propones usar al concurso. Si vas a ver briofito, lleva algún briofito y decís cómo lo vas a usar. Si vas a ver un bicho bolita, bueno, dale. Cosas vivas, guarda por bioética, ¿sí? Sí, no. Pero bueno, lo que sea que se vaya a usar, está bueno tener el material. Sí. Yo cuando expliqué este concurso no llevé las fotos impresas, pero aclaré que el día del TP las llevaría y expliqué que el día del TP tendríamos las fotos pegadas en el pizarrón y este PowerPoint proyectándose con un proyector, pero digamos sin las fotos, o sea, esto recortado. Otra pregunta que suelen hacer es, vos, como ayudante, ¿qué actividad estarías haciendo? ¿Estarías hablándole a los chicos en la mesada, compartiendo con otro graduado y aportando preguntas o, no sé, explicando alguna cosa o aportando al grupo general? Bueno, depende. Es como, ¿qué estás haciendo vos? Eso lo hace. Perfecto. Bueno, y ahora ya para cerrar con lo mío y lo dejo a Jere mostrar sus ejemplos, tengo el otro concurso, que este no está tan bueno, pero bueno, quede, chicos. Y eso está bueno igual, que aclarar que se presenten igual, o sea, Ay, se presenten igual, porque, por ejemplo, en este concurso que voy a mostrar ahora, era la primera vez que yo concursaba una materia, estaba realmente nerviosa, hay errores en lo que presenté que ahora se los voy a mostrar, pero sobre todo es una materia, introducción, por ejemplo, en la que se tienen 7 cargos, o sea, es mucho realmente. Cuando yo me presenté, nos habíamos presentado en total de unas 26 personas, literal, para 7 cargos. Y yo habré quedado puesto 9-10 en el orden de mérito que ellos presentaron. Pero por reglamento no podés ser ayudante en más de una materia. O sea, y un montón de gente es la clásica concursar, no sé, bioanimal, biovegetal, lo que sea, e intro. Porque intro suele ser un concurso más ameno, sobre todo si estás ya segundo o tercero, todos los temas de intro los viste más específicos en otra materia. Entonces es como que es un concurso fácil de preparar en ese sentido. Entonces la mayoría se presenta a algo más e intro y después queda en la que haya puesto primera en su orden de preferencia. Y pocos suelen poner introducción como primera en su orden de preferencia. Y así me pasó a mí, yo había quedado en puesto 10, pero la mayoría después se fue corriendo del orden porque quedó en otra materia y yo quedé ahí justo 7, pero entré y ya está. O sea, por más de que el que queda en puesto 1 o el que queda en puesto 7, ya está, después somos todos ayudantes y cobramos todo lo mismo, así que no dejen de presentarse a los concursos. Además, algo que para mí es muy motivador si se van a presentar a la introducción, es pensar que, a ver, si son 7 cargos, por más de que se presenten, ponele 14 personas, 14 personas es un montón, pero si se lo ponen a pensar, es un cargo cada 2 personas. O sea, con que esos concursos sean mejor al de una sola persona, ya quedan. Entonces, es una mirada estadística un poco esperanzadora de encarar eso. Y bueno, por más de que sean otras materias, como biología animal, vegetal, lo que sea, que piden menos cargos, no piden 7,
Igual, siempre está el factor de que la gente al final no se presente, chicos, entonces al fin y al cabo puede ser que no quede el mejor, simplemente queda el que se presentó. Así Sí. que no tienen la toalla. Y además es como para ponerse a prueba ustedes, porque después seguramente van a querer seguir concursando en esa materia o en otra, y es para ver de qué se trata. Si nunca concursaron, probar está buenísimo, se van a sentir nerviosos como todos, porque es algo nuevo, no van a saber qué decir en algún momento tal vez, ojalá que no les pase, pero bueno, de todo se sale, de todo se aprende, y es una experiencia bastante loca y que sufrieron todos nuestros profesores. Todos los que están ahí concursaron para su cargo. Así que todos pasamos por lo mismo. ¿Sí? ¿Les hago otra pregunta? Sí. ¿Saben si no se presenta nadie, te presentas vos solo? ¿Podés no quedar? Sí, podés no quedar. La evaluación del concurso tiene etapas. Los jurados deciden el porcentaje que va a tener las cosas que se presentan. Se evalúan los antecedentes de la persona, tanto en docencia como en investigación, como en extensión, que suelen tener diferentes porcentajes. Es esperable que los antecedentes en docencia sean más importantes, porque lo que vamos a hacer es un cargo docente. Y después el mayor porcentaje, el 60 o 70% de la nota para el orden de mérito es la presentación del concurso, o sea, la oposición se llama, la clase que vos diste, lo que vos propones. Y ahí se toman en cuenta todas estas cosas que les estuvimos contando con Juli. Si no tenés antecedentes, igual te puedes presentar, es súper válido porque lo que más pesa en el concurso, o lo que se espera que más pese en el concurso, es la clase de oposición. Pero si diste una clase de oposición que no estuvo bien, no tenés idea de qué era el tema que tenías que concursar, qué sé yo, fuiste así, como caíste, o tenés conceptos muy errados o actividades que son imposibles de realizar, puede ser que la comisión asesora decida que en el orden de méritos aparezcas, pero que no entres. ¿Sí? Claro, o sea, es muy poco probable que pase, pero puede pasar. Total. Es Sí. poco probable, pero puede llegar a pasar. Sí, sí. Tiene que ser un caso muy extremo, me imagino, pero todo es posible. Sí. Bueno, y ahora sí, este sería. Ay, este sería el primer concurso que preparé. Eh, Voy a pasar por alto de las cosas que ya explicamos, también objetivos de aprendizaje. En este caso, la actividad que yo hice era presentar este texto, que lo inventé yo, lo redacté, que contaba que unos investigadores como que recién descubrían el ciclo, porque era reproducción y ciclos de vida el tema. Era como que unos investigadores recién descubrían cómo era el ciclo de vida de las abejas apis mellifera, que tienen una particularidad porque el macho se reproduce por partenogénesis, o la hembra que sí, la hembra por partenogénesis y los machos se dan por fecundación. Entonces, este texto lo que tenía era que le faltaban palabras y los chicos iban a tener que completar esas palabras que se supone que eran conceptos que ya deberían haber sabido de la teoría o de las actividades previas de la guía, y también yo expliqué que lo ubicaría en una sección de la guía que era previo a ejercicios donde estos conceptos ya se aplicaban. Entonces, como que con eso justifiqué que los chicos ya deberían tener el conocimiento de qué significaban cada una de estas palabras, y de todas formas el texto que antecede a esas palabras que tenían que completar ya un poco les decía la definición. Por ejemplo, las hembras producen un tipo de células reproductoras denominadas unogametos o óvulos, hubiera podido ser una respuesta, así con todo el texto. Después, les expliqué que el ejercicio estaba basado en este ciclo de vida, que es el de las abejas apis mellifera, que proponía que armen un mapa conceptual de lo que iban leyendo como modo posible para resolver el ejercicio, porque iban a necesitar entender lo que decía el texto para los ítems que siguen.
Y también les proponía mostrar alguna de estas imágenes de los ciclos de vida en el enunciado de la guía. Bueno, y después el siguiente ítem eran así opción múltiple que tenían que seleccionar en base a haber interpretado la información del texto. Bueno, ¿cuáles eran los errores que yo tenía acá? Bueno, primero, el principal, en esta diapo, Betina me hubiera acribillado porque puse apis mellifera con la M mayúscula. Y sin itálica. Yo me presenté con esto, así que no tengan vergüenza. Y sin itálica, es verdad. Y no me di cuenta porque no había cursado sistemática todavía, estaba en segundo cuando me presenté a este concurso. Y lo peor de todo es que esto de nomenclatura se ve en introducción, chicos, a este nivel quedé de mal, porque esto se ve en introducción, es apenas un solo ejercicio de la guía, pero les dan una lista de nombres científicos mal escritos y ellos tienen que marcar cuál es la opción correcta. Entonces, dado que era un contenido propio de la materia en lo que yo me estaba equivocando, ahí sí fue la única vez que me hicieron una pregunta teórica y me explicaron si yo podía reconocer dónde estaba el error. No lo pude reconocer muy bien, pero me fueron guiando a que me di cuenta, me dijeron, mira, anda a la diapositiva que tenés, que era esta, donde sí estaba bien escrito apis mellifera acá arriba, en azul. Entonces me dijeron que vaya a esa diapositiva, me reayudaron, igual son muy buenos los profes, pero como que me ayudaron a que me dé un poco cuenta del error, que explique por qué estaba mal. Yo ahí lo expliqué como pude, pero no me acordaba de la existencia de las reglas de nomenclatura y de cómo se escribía. Y bueno, ese fue el error principal. Y después, acá, bueno, de nuevo, a Pimenifera escribí mal. En este ítem que a mí se me había ocurrido de explicar si tienen un ciclo de vida plonte, diplonte o haplodiplonte, para explicarlo comparé los diferentes ciclos de vida, ahí este sería el de las abejas apis mellifera, pero para explicar el ciclo diplonte me centré mucho en los humanos y dije, bueno, este es el ciclo como el que tenemos nosotros, en los que pasa esto y esto y esto. Y en una materia como Introducción a la Biología, en la que la diversidad es muy importante, explicar esto en base a nosotros, los seres humanos, y nada más, me jugó en contra también. Ellos me dijeron, bueno, pero si tuvieras que cambiar la palabra nosotros por algo que sea más amplio y abarque más biodiversidad, ¿qué dirías? Entonces, yo al principio había dicho mamíferos o algo así. La respuesta era cualquier organismo que tenga dotación cromosómica 2N. O sea, así de general. Pero bueno, eso capaz es muy particular de introducción, pero bueno, son cosas que ahí los profesores se dan cuenta, lo que decías, Jere, el entendimiento transversal que tiene uno de toda la materia, que en mi caso salió a la luz por los errores que tuve, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Pero esa decisión que tomó Juli, por ejemplo, de tomar a los humanos como ciclodiplonte, también, si estaba bien justificado, podría ser espectacular, porque ¿qué más cercano tenemos nosotros los humanos que a los humanos para entender un ciclo de vida? Si tenemos en cuenta eso, es una buena justificación. Todo depende de lo que sepan ustedes y cómo lo puedan justificar, ¿sí? Esas decisiones didácticas que tomamos. Exacto, exactamente. Yo me puse un poco nerviosa y no sé si lo justifiqué tan bien, pero si uno va más seguro, lo puede justificar mejor. Así que bueno, eso sería todo por mi parte. No sé, Jere, si podés compartir pantalla y yo dejo de compartir. A ver, pruebo. Ay, a ver. Ahí ya dejo. Bueno, voy a compartir la pantalla completa. A ver. ¿Se está viendo? Sí. Bien. Este fue mi primer concurso, me parece. Y empecé así, con preguntas. Bueno, me presenté antes, bueno, soy Jeremías, no sé qué, y empecé con preguntas, que era de clasificación de la biodiversidad. Entonces empezar con preguntas para una clase puede ser motivador y llamativo
porque, miren, acá hay faltas de ortografía. Presten atención a las faltas de ortografía, eso es muy importante, acá también, ¿sí? Empezar con preguntas puede guiar el aprendizaje y motivar a responderlas gracias a lo que aprendemos. Entonces yo empecé con preguntas, después me presenté, fue disruptivo entonces, en la salida de animal, me presenté, qué hacía y demás, y el trabajo práctico que iba a dar, a concursar. La actividad 1, esto era una actividad que todos hicimos, espero, o los que no la hicieron en pandemia, lo hicimos, en el complejo, ir a ver distintos organismos y después había que clasificarlos. Eso es una actividad que estaba en el TP, yo nada más la expliqué. Sí presenté algunas imágenes que podrían estar buenas como para representar, por ejemplo, el porte y la forma biológica, y también explicar las diferencias entre conceptos. Que tengas vos claros los conceptos es importante, y que puedas reconocer los errores habituales o las ideas que están erróneas los estudiantes, y cómo subsanar esas ideas erróneas. Está bueno porque nosotros fuimos estudiantes, nos confundimos y alguien nos corrigió y nos ayudó a entender. Si nosotros sabemos cómo corregir y ayudar a entender a los demás, está muy bueno. Después, en hojas, propuse algunas de estas guías de reconocimiento de características de las hojas, y acá propuse yo graficar y esquematizar, que son habilidades que ahora no están muy puestas en práctica con toda la tecnología, pero que está bueno porque son habilidades científicas y didácticas y de entendimiento que, bueno, se sabe que escribiendo y dibujando queda más en la memoria el aprendizaje. Bueno, esto es todo parte de la misma actividad. Detallo, describir algunos tipos de tallos distintos. Está bueno que escuchar a los estudiantes, no solo hablar nosotros, sino escuchar y ver qué tienen para decir, qué tipos de tallos conocen, qué tipo de raíces conocen. Hay cosas que van a estar mal, pero después lo podemos subsanar o hacer un asterisco ahí de decir, bueno, esto por ahí no está tan adecuado a lo que dice la ciencia, pero ¿por qué crees vos que esto es así? Eso está bueno. Escucharlos es muy importante. Bueno, otras cosas de la misma actividad. Esta es una tabla que tienen que completar ellos. Y una actividad que propuse yo es, esto de los ejemplares que los habían esquematizado y las actividades que se promueven, ¿no? Las actividades de pensamiento que se promueven en los estudiantes. La actividad 3 había que hacer una clave dicotómica y les hice unas preguntas introductorias, porque por ahí no saben qué es una clave dicotómica. Aunque hayan ido a la teoría, puede ser que no hayan entendido o que no hayan directamente ido a la teoría. Entonces, hacerles preguntas a los estudiantes para tantear a ver qué saben, qué cosas no quedaron claras y demás, está bueno porque sabés vos de dónde partir. Y había propuesto esto, una actividad como para practicar con formas antes de practicar con organismos, de cómo clasificar y cómo hacer una clave dicotómica. Entonces estas formas no las elegí por nada, sino que había recortado revistas con estos colores y estas formas, y los llevé ahí como para mostrar, podemos hacer esto, aquello. Bueno, los pasos para hacer una clave dicotómica, después hacer la clave dicotómica con ellos, y después, bueno, de que ellos realicen una clave dicotómica con las muestras biológicas. Y sugerencias para el TP, cambios que realizaría yo, además de las actividades, sino, qué sé yo, el orden o cosas así. ¿Sí? Muchas gracias. Ese fue creo que el segundo concurso. El primero fue de briofitos, pero no lo encontré. Después tenemos acá el del año pasado, que fue mi tercer concurso. El primero fue briofitos, que no lo tengo. El segundo fue el que acabamos de ver, y el tercero fue
la salida de vegetal. Ah, no, perdón, concursé 4. Biofitos no quedé. Quedé, la salida vegetal fue el año pasado, que es esto, ahora les comento, y el del juego que sí quedé también. Entonces, en la salida vegetal, a Mar Chiquita me descolocó un poco, porque dije, qué raro, ¿qué voy a dar? Entonces vi las actividades que se hacían, y bueno, las actividades que se hacen están muy bien, pero yo sumé material extra para, como para sumar, ¿no? Entonces planteé hacer una lista florística de la salida de las especies que más es habitual de ver ahí. Yo ya había estado 3 años en la materia, entonces sabía más o menos qué cosas veíamos. Entonces me puse a ver fotos y a clasificar un montón de cosas para ver más o menos de qué nos íbamos a encontrar. Entonces fui haciendo como en el estado de la fenología que lo íbamos a ver, o sea, si estaba con flor, en ese momento en que es la salida, poner fotos con flor, o si no, en el estado vegetativo, y distintos rasgos para reconocer a las especies. Acá Betina no me hubiera matado. Entonces, bueno, nada. Las especies más comunes de ver, para que ellos tengan idea cómo reconocerlas, ¿sí? Este es un material que hice y que lo podrían tener tanto de manera digital como impreso. No encontré mi PowerPoint de esto, pero también había propuesto se toman muchas muestras como para hacer un herbario. Y a veces se arrancaban las plantas completas o las estructuras reproductivas de las plantas. Y como yo estaba haciendo epistemología y habíamos visto bioética, dije, ay, hay que hacer un herbario bioético. No arrancar todo porque sí, sino alguna parte significativa del organismo, no el organismo entero, un solo grupo que agarre ese ejemplar y ya está. O sacar fotos, eso sería lo mejor. De compartir pantalla ya terminé y ahora les voy a mostrar el juego de mesa. Bueno, había explicado también en la salida de vegetal lo que íbamos a hacer, los distintos ambientes que íbamos a ver y demás, y las distintas actividades, y yo propuse que ellos se autoevalúen los aprendizajes, que fue muy revolucionario porque los profesores no sabían de algunas cosas, así que les tuve que explicar, pero bueno, pasó, les gustó igual. Y después, en este concurso, el tema que había tocado era transporte. Ya se habían visto en el del juego de mesa, ¿no? Ya se habían visto los órganos vegetales, entonces transporte era como un tema más de integración y propuse hacer un juego de mesa. Lo que hice, miren, un tablero, ahí se ve, del juego, es como un juego de la hoja, pero es el juego de la hoja. Entonces se ven cortes anatómicos de las partes de la hoja, de la planta en general, y es el tablero del juego. Entonces van pasando por las distintas casillas tirando dados. La idea era hacer uno de cada uno de estos para cada grupo, cada mesada. En la práctica no sucedió esto, sino que se usa el juego de mesa como para el TP de integración en general, no de transporte, y juegan todos los grupos contra todos los grupos, o sea, este grupo contra este grupo contra este grupo. Entonces hice fichitas de juego, que son moléculas de agua, para el transporte de agua, y bueno, unas reglas especificadas en un manualcito, son sencillas, se juega con dados, es como el juego de la oca, y hay casillas especiales, a ver, les muestro alguna, como por ejemplo acá, tenemos un signo de admiración o un signo de pregunta, pasan cosas distintas, y se toman cartas, que las cartas tienen preguntas, por ejemplo, ¿en qué consiste la hipótesis presión-flujo? O diferenciar el simplasto de apoplasto. Esa en las de pregunta. Y después hay unas
que son de condiciones que, por ejemplo, esta se llama falla en la matrix. La matriz del suelo se volvió más arcillosa y salada, todos retroceden a un casillero. Bueno, son distintas reglas del juego, que acá esta actividad mezcla lo lúdico y también la integración, organización y síntesis de todos los aprendizajes que estuvieron viendo a lo largo de esa unidad temática. Y cuando no sabían algo, tenían la oportunidad de... gracias, Alejandro. Tenían la oportunidad de buscar en los libros o de preguntar o pasar la pregunta. Lo que se estimulaba en este juego era la participación de los estudiantes. Si no respondían, no avanzaban o retrocedían uno, no me acuerdo. Si se arriesgaban a responder y respondían mal, no avanzaban, y si respondían bien, avanzaban 1 o 2, dependía. ¿Sí? Entonces, es algo no solo divertido para los estudiantes, porque yo me divertí haciéndolo. A mí me hubiera gustado tener un juego de mesa en este TP, así que hagan lo que a ustedes les hubiera gustado y lo que les pueda gustar a los demás. ¿Sí? Sean originales y anímense a concursar. Igual tu juego a mí jamás me hubiera ocurrido algo tan bueno. Bueno. Se me ocurrió soñando, me sentí como que culé cuando descubrió la estructura del benceno, dije, ¡ay, ya sé! Bueno, después siempre está la opción de preguntarle a ChatGPT si no se te queda una idea, pero tengan cuidado que la mayoría probablemente le pregunta a ChatGPT y puedan concursar todos del mismo ejercicio. Eso tengan en cuenta. Sí. Y bueno, no sé, creo que no nos faltó nada más. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo. La originalidad, la creatividad es importante porque les gusta eso a los docentes, como nos hubiera gustado, a mí me hubiera gustado, que no sea responder cosas, sino ganarle a otro equipo, respondiendo cosas. Yo tengo una pregunta, no sé si lo dijeron, pero quería preguntar cuánto aproximadamente debe durar la propuesta de nuestra actividad. Eso lo suelen aclarar. Ah, genial. Hay concursos en los que no lo aclaran, sobre todo en introducción lo suelen aclarar por esto de que es normal que se presente mucha gente, entonces ponen máximo 15 minutos y evalúan que vos respetes los 15 minutos. Eso sí, lo evalúan, te ponen el cronómetro cuando arrancás y todo. Hay materias en las que no lo aclaran, porque no se suele presentar mucha gente, supongo, pero por lo general es como una norma, no más de 15 minutos. O sea, si tu ejercicio ya dura 40 minutos explicándolo, no te va a sumar mucho. Depende de la materia y de lo que te pidan concursar. Si es explicar todo el trabajo práctico, bueno, te va a llevar más. O vos no lo tenés que hacer tan al detalle de cada actividad, cada actividad. Contar más o menos de qué se trata. Pero eso se Genial. consulta y se averigua con los docentes. ¿Sí? Sí, eso que les dije es importante. No tengan vergüenza de si se van a presentar, mandar un mail y consultar cualquier duda de este tipo. Sí, o alguien que haya concursado también, que conozcan que haya concursado, alguien que haya sido su ayudante. ¿Alguna otra duda? O comentario, o alguien que haya concursado y quiera decir algo más. Nosotros no somos expertos, somos concursantes nomás. No, yo creo que también lo mismo que venían diciendo un poco ustedes, yo concursé para Episte. Yo creo que me sumó también mucho haber sido adscripta, eso suma bastante en los profes. Igual en el concurso este es raro porque dieron un tema que estaba por fuera, no es que estaba por fuera de la materia, pero sí era transversal a toda la materia, era explicar y predecir en ciencia. Entonces como que no era un TP de la materia, pero estaba dentro de la materia. Y ahí lo podés agarrar de muchas formas, digamos. Pero sí, ellos se fijaron mucho en la parte pedagógica, todo lo que venían diciendo. Y también, como digo, que el antecedente se suma un montón, me parece. Sí, sí, sumamos. El trato, todo también. Hace las diferencias. Cuando las dos presentaciones de dos personas son muy parecidas,
se termina debatiendo. Se hacen órdenes de mérito, o sea, listas de quién quedó primero, quién segundo, quién tercero, así. Y todo esto que dice Mile se tiene en cuenta. En Pasa que, introducción no suele pasar que tengan muy en cuenta los antecedentes, porque en mi experiencia del concurso anterior, yo quedé segunda en el orden de mérito y quedó primero un chico que estaba en segundo y había sido mi alumno el cuatrimestre anterior. O sea, no tenía antecedentes ni de escrito en la materia, o sea, literalmente había sido mi alumno, así que depende de la materia. En introducción se basan casi que únicamente en lo que exponen. claro, en esto creo que es al revés porque como que ya te sentís cómodo, digamos, con los temas y ya sabes la manera de manejarte, participás en las reuniones de cátedra, que no sé cómo serán otras materias, pero en esta es muy importante la asistencia y la participación en las reuniones de cátedra todo el tiempo. Sí, sí. Sé que en otras materias no es así, porque me acuerdo en intro que no teníamos reuniones de No, cátedra. en introducción no hay reuniones de cátedra, hay una sola por lo general al principio de cada cuatrimestre y nada más, pero es verdad que hay materias como vegetal, animal o bueno, viste que sí, una vez que sos ayudante no solamente tenés que ir al TP, sino que tenés que ir a esas reuniones también. Nuestro cargo docente que concursamos son 10 horas. Generalmente frente a alumnos son 6, porque los TPs duran 3, así, y a veces son 2 por semana. Y el resto son horas de trabajo no frente a alumnos, que es el tiempo en que vos invertís para estudiar para el TP, leer las actividades, practicar no sé qué cosa, buscar material, y las reuniones de trabajo para aclarar los trabajos prácticos. Hay algunos que tienen seminarios de otros temas y demás, que también forma parte de nuestra formación. Bueno, y les quería decir que confíen en ustedes, que se presenten, que se relajen, hagan lo que sea para relajarse antes, bailen, canten, griten, lloren, coman algo rico, respiren, llévense agua para concursar, porque cuando no sepan qué responder o estén nerviosos pueden tomar agua y tener una pausita. Y además, cuando uno está nervioso y tiene ansiedad, se le seca la boca y a veces le sale la voz así. Entonces, son cosas para mejorar, y que el agua la soluciona. Sí, creo Muchas gracias. que nada más. Bueno, si alguien quiere decir algo más, y si no, terminamos acá. ¿Hay un comentario aquí o yo no lo había leído? Ah, no, era el de yo estuve en el juego. De nada, Gracias por la presentación, estuvo buenísimo. genial. Sí, Esperemos que gracias. les sirva. Pues ya, nos vemos. Bueno, nos vemos. Decís. Chao, gracias. De nada.